de la provincia de Buenos Aires. Era profesor de economía agraria cuando yo lo conocí hace, ¿cuánto? 20 años tranquilamente. Me refiero a Javier Rodríguez. Gracias, Javier, por venir y por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Ale? Bueno, un gusto estar en tu programa y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hace un ratito invité a las jornadas de economía crítica en Bahía Blanca que se hacen esta semana y me acordaba que en esas jornadas de economía crítica donde solía hablar Kicillof, vos también participabas. Sí, seguramente hay algunas ponencias presentadas en esas jornadas, en las primeras ediciones de las jornadas. Hace como 20 años ya que se hacen, es increíble. La verdad que sí, pero bueno, también reconocemos el paso de los años, ¿no? Totalmente, no era ese plateado el color del pelo de Javier Rodríguez cuando lo conocí. Contame, Javier, ¿qué pasó que ganó el peronismo en el interior rural bonaerense? ¿Vos te lo esperabas? Bueno, la verdad que la sensación que teníamos era de buena respuesta, pero creo que la amplitud, la contundencia del triunfo en toda la provincia de Buenos Aires no era lo que esperábamos de manera directa, ¿no? Seguramente todos tienen en la cabeza la idea de 13 puntos y medio de diferencia, pero además se ganaron 6 secciones de 8, se ganaron unos 100 municipios, ampliando la cantidad de municipios que se ganaron y que nosotros tenemos intendentes, es decir, que se ganaron incluso municipios donde el intendente no era de nuestro signo político, y esto mayoritariamente en el interior. Y si solo contamos los votos del interior, se ganó, es decir, Fuerza Patria ganó en el interior versus las otras fuerzas políticas, ¿no? ¿A dónde estás pensando, por ejemplo, cuando me decís distritos donde el intendente no es peronista? Bueno, además distritos muy simbólicos, porque distritos como Pergamino, como Junín, como Raucha, Ayacucho, son todos distritos donde el intendente estuvo en alguna otra fuerza y ganó Fuerza Patria. Digo simbólicos porque, bueno, hablamos de Pergamino, hablamos un poco sojero, ¿no? El símbolo de la zona núcleo de la región pampeana, y ahí ganó Fuerza Patria, ¿no? Y por supuesto esto empezó a generar los debates acerca de, bueno, qué ha ocurrido para este resultado. Tratá de evitar la explicación de que vos sos muy capo y que Kicillof también, y tratá de darme una explicación académica de ese fenómeno. Mirá, creo que hay varios factores y es lo que voy a tratar de hacer, por supuesto. En primer lugar, ustedes no son igual de responder eso, ¿no? En primer lugar, hay un rechazo a Milei, y hubo claramente una expresión de vastísimos sectores de ponerle un freno a Milei. ¿Aún los del campo? ¿Aún los productores aún rurales? Los del interior y aún los del campo. Digo, los dueños de los campos que trabajan en esa zona. Bueno, sí, acá creo que hay algo fundamental, que por ahí va a la segunda parte, que la verdad que siempre que hablamos de campo tenemos que tener en claro que en el campo es una enorme diversidad de diferentes estratos de productores pequeños, medianos, chicos, de diferentes producciones y de diferentes regiones. Entonces no podemos hablar del campo como algo homogéneo, monolítico, sino que justamente lo que tenemos es fundamentalmente diversidad. Y nosotros hicimos una política pública a partir de las herramientas de la provincia, claramente atendiendo a esa diversidad, es decir, unas políticas públicas diferenciadas. Que muchas veces se habla de que, bueno, la política pública, qué sé yo, tiene que ser homogénea. No, en realidad nosotros decimos, mirá, el mediano necesita esto, el mediano necesita acompañamiento, necesita financiamiento, el chico necesita esto otro, necesita otras herramientas, y el grande, bueno, el grande en general tiene una mirada más alejada del Estado y de las necesidades en busca del Estado. Porque se las arregla solo. Claro, porque muchas veces se las arregla solo, pero también tiene otras necesidades. Hay programas de financiamiento que nosotros hicimos para las distintas escalas de productores. Hay programas de caminos rurales que sin ninguna duda incluye a todos los productores. Hay programas que tienen que ver con la incorporación de ciencia y de tecnología, también pensando en esta diversidad de productores. Y bueno, y algo que para nosotros también es fundamental, una política impositiva, una política tributaria que ha sido sin ninguna duda progresiva, es decir, que aquellos productores de mayor escala de extensión, de superficie, pagan proporcionalmente más que aquellos de pequeña o mediana extensión. Entonces, creo que ese conjunto de cuestiones ha ido marcando algo que en la provincia de Buenos Aires me parece que es muy importante, que hay una política agropecuaria y según nuestra mirada, de defender los intereses nacionales, de defender los intereses populares y, bueno, en definitiva también, por supuesto, de defender la producción y el trabajo en cada uno de los lugares. Vos decías, hubo rechazo a Milei.
Pero claro, el rechazo a Milei se podía expresar de otra manera. De hecho, había ofertas electorales en el medio entre una alternativa y la otra. Por estos programas que vos decís, ¿es que creés que ese rechazo se expresó a través de la boleta? Yo creo que sí, y por supuesto esto hablando del sector agropecuario. Y propiamente dicho, si se querés, del corazón de los productores. Pero después hay todo otro entramado productivo, donde también hubo políticas específicas y políticas diferenciadas bajo las cuales logramos también adhesión. Y después la verdad que una mirada más general todavía y más analítica es que en la provincia de Buenos Aires, una decisión de Axel, hay una política federal de entender que hay necesidades. Por supuesto que en el Gran Buenos Aires, pero también hay necesidades en el interior. Y esa premisa de que, bueno, cuando hay necesidades el Estado tiene que ir, que son diferentes. Hay programas como el programa Puentes, por ejemplo, que se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, que es llevar la universidad a distritos, a municipios donde no había universidad. Y la verdad que eso es una necesidad en muchísimas localidades porque, bueno, los chicos de 17, 18 años, si quieren estudiar en una universidad, se tienen que ir de su pueblo, claro, si no estuviera este programa. Con este programa empiezan a tener acceso a estudios universitarios directamente en su localidad, muchos de ellos vinculados al sector agropecuario, a las producciones más agropecuarias, porque se busca justamente que tenga la posibilidad de una carrera universitaria, de estudios universitarios y de trabajo ahí. Yo creo que la mayor necesidad en el interior tiene que ver con los problemas de desarraigo y que combatir esos problemas de desarraigo tiene que ver con generar oportunidades tanto de educación como de trabajo. Cuando el peronismo se distanció de los productores agropecuarios, cuando estalló aquella gran guerra política que fue la que generó el proyecto de ley para la resolución 125, bueno, primero la resolución 125, después la ley para refrendarla, los piquetes, la respuesta política, aquel casi colapso del gobierno kirchnerista, se formó la mesa de enlace. Y la mesa de enlace expresó una anomalía en la historia argentina, que era que se sentaban del mismo lado, enfrente del peronismo, la Federación Agraria y la Rural, que eran tradicionalmente enemigas, ¿no? Porque uno eran los chacareros chiquitos y otro eran los grandes terratenientes. De hecho, a mí siempre me resultó fascinante la relación contradictoria entre estos, porque unos les alquilaban a los otros, porque, bueno, es algo que vos estudiaste mucho. ¿Cuánto de responsabilidad tuvo el peronismo, y séme lo más sincero que puedas, en amalgamarlos durante, ¿cuánto ya? Casi 20 años, ¿y cuánto fue una movida política de los antiperonistas o de los medios que expresan ese antiperonismo que los empujaron al mismo rincón? Claro, bueno, sin duda hay un poco de las dos cuestiones. Yo creo que lo fundamental, por eso es lo que te señalaba antes, de que hay que comprender que el agro y que el campo es esta diversidad de actores, ¿no? Esta diversidad con intereses sin duda también diferentes, con condiciones, cualidades diferentes y generar acciones concretas en ese sentido. Yo me permito recordar también que en algún momento, ya 2014, sobre 2015, se plantearon los derechos de exportación diferenciados, es decir, segmentados según escalas de toneladas producidos. Fue una iniciativa también motorizada con esta idea de que, claro, que aquellos, lo voy a decir en otros términos para que se entienda, muchas veces se habla en el sector industrial de las pymes. Sí. Y bueno, las pymes no tienen las mismas condiciones que una mega empresa transnacional. Hay que pensar en políticas diferenciadas. Eso que en la industria tal vez está mucho más consolidado conceptualmente, a mí me parece que por supuesto que hay una necesidad de plantearlo de manera clara, abierta en el sector agropecuario y sobre todo de generar herramientas. Yo creo que nosotros, cuando arrancamos la gestión allá en diciembre del 2019 con Axel, teníamos claramente este diagnóstico. El desafío era, bueno, generemos las herramientas que nos permitan efectivamente acompañar a las distintas escalas de productores, a las distintas producciones desde el Estado provincial. ¿Vos dirías que en la elección del 7 de septiembre se reconcilió el agro del interior bonaerense con el peronismo? Bueno, la verdad que esas son cuestiones, son procesos que seguramente son largos, pero yo más que nada, por ahí la palabra no sé si es además la más adecuada.
sí me parece que se empieza a mostrar que hay una política pública fundamentalmente también de cómo se llama este ministerio, Ministerio de Desarrollo Agrario. Y yo creo que una fuerza como es el peronismo tiene que tener claramente una política de desarrollo agrario. No puede no tener una política de cara a un sector. Y me parece que lo que se está expresando es eso. Después, por supuesto, hay adhesiones, hay rechazos, hay algunos que estarán un poco más indiferentes. Creo que eso se da de conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? Pero lo que no podía darse es que no hubiera una política de cara a un desarrollo agrario, vuelvo a decir, bajo la mirada de la defensa de los intereses nacionales y populares. A ver, si esta política que vos decís llevó al resultado de septiembre, una conclusión que uno podría sacar es que no es genéticamente gorila o intrínsecamente antipopular el que trabaja la tierra, el que tiene una empresa en alguno de estos pueblos, que decía Rauch, Ayacucho, Pergamino. ¿No es un poco lo que se repitió desde el poder durante mucho tiempo? No, mirá, yo creo que hay obviamente algunas cuestiones de rechazo político y de diferencias políticas que están. ¿Sí? Creo que sí, seguro que están. Seguro que nosotros no es que todos adhieren y todos hablan bien de estas políticas o de esto. No, pero seguro que hay cuestiones de rechazo y de posicionamientos ideológicos absolutamente presentes. Pero yo creo que la existencia de políticas te da una posibilidad de contestar y de tener respuestas concretas ante cada una de las situaciones. Bueno, pero la discusión sobre ese prejuicio me parece que es... Mirá, lo que pasa es que yo ahí, por ejemplo, te diría, mirá, hablamos recién de políticas diferenciadas. Y yo abiertamente lo charlé, lo debatí con algunos referentes que están en contra, ¿no es cierto? Y que claramente me decían, no, ¿por qué eso es injusto? No puede ser así, ¿cómo que el más grande va a pagar más? Mirá, un poco nuestra concepción, nuestra mirada política, etcétera, etcétera, tiene que ver con esto, y muchas veces explicándolo y aún así diciendo, no, bueno, están en contra de eso. Es decir, que hay posiciones... Referentes rurales. Sí, por supuesto. Entonces, hay posiciones donde claramente está la diferencia y bueno, y tiene una connotación sin duda ideológica que bueno, que me parece que creo que lo importante frente a eso, por supuesto, es plantear nuestra mirada, es generar y sobre todo generar acciones concretas en función de esa mirada, ¿no? Creo que a veces hay más rechazo cuando se entiende que ni siquiera en función de esa mirada hay acciones concretas. Entiendo. Estamos hablando con Javier Rodríguez, que es ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, forma parte del equipo de Axel Kicillof desde que era ministro de Economía y antes también colaboraban como académicos. Y bueno, la última que me queda es preguntarte por octubre. ¿Qué crees en base a este resultado de septiembre que puede pasar el 26 de octubre en la elección de medio término para legisladores nacionales? Bueno, mirá, me parece que las elecciones de septiembre cambiaron el panorama. Se planteaba antes de la elección de septiembre que esta alianza entre La Libertad Avanza y el PRO era imbatible, que bueno, de hecho Milei mismo había dicho vamos a pintar de violeta toda la provincia. Creo que septiembre empezó a cambiar ese panorama y bueno, la verdad que hay una gran incógnita acerca de cómo va a continuar, ¿no es cierto? Axel lo dijo también el mismo domingo, bueno, esperemos que el gobierno nacional escuche las voces de las urnas, lo que las urnas han expresado. La verdad que en los primeros días ya vimos que avanzó con el veto a las universidades, que siguió en la trayectoria que venía y que no está escuchando, ¿no es cierto? Ayer salió con un anuncio de un presupuesto que la verdad que es un dibujo, que es una mentira, que es una farsa en cuanto a plantear que, bueno, el año que viene se aumentaría presupuesto, universidades, esto, lo otro. Cuando uno ve en detalle, dice, la verdad que están inventando porque en valores nominales expresan algo, pero cuando uno analiza que la inflación seguramente va a estar por encima, que el dólar está por encima, etcétera, etcétera, me parece que queda claro que la intención sigue siendo recortar a las universidades. Pongo las universidades, pero en lo mismo incluyo las jubilaciones, los discapacitados, etcétera. Entonces me parece que después de las elecciones el gobierno no es que está recapacitando y diciendo, bueno, acá vamos a hacer esto otro y vamos a modificar en función de la lectura. Creo que en octubre, y bueno, mucho va a depender
de qué es lo que vaya ocurriendo en estas semanas en relación a esto. ¿Vos sentís que están atendidas algunas de las necesidades productivas de ese interior bonaerense en este proyecto, al menos por lo que pudiste ver en estas primeras horas? No, mirá, nada atendido, pero yo te diría que es algo más estructural, si se quiere. La verdad que muchas veces hablamos de la macro y del tipo de cambio, un tipo de cambio donde el gobierno ha tenido políticas muy diferentes. Si algo no ha sido el gobierno nacional, el gobierno de Milei, es darle previsibilidad al sector productivo. Porque arrancó con un dólar ultra caro, sí. Después lo llevó un dólar ultra barato, después salieron a gritar que flotaba, sí. Ahora resulta que no flota y ven como... La verdad que eso, en materia productiva, es absolutamente desastroso. Y no veo que haya un cambio en lo que están planteando. Javier, gracias por haber venido a charlar sobre esto. Bueno, muchísimas gracias a vos. Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Están conociendo varios de los funcionarios clave de Axel Kicillof después del batacazo que dieron en septiembre, aquí este mes, hace apenas 10 días, en la provincia de Buenos Aires.